Bueno, pueden sentarse, hermanos. Vamos a ir pueden sentarse. Vamos a estar viendo varios pasajes bíblicos. Vamos a ver varios textos. No son solamente versículos. Vamos a ir con atención. Les suplico, hermanos, que estemos atentos. No nos desviemos. Y si su mente se empieza a desviar por un ladito, pues hay que hacer el esfuerzo a estar atentos a lo que es la palabra de Dios. Si se dan cuenta, en Génesis capítulo 1, versículo 26, la palabra de Dios nos explica, nos dice claramente que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Le dio ciertas facultades, las cuales no le dio a nadie más bajo este cielo. Dio facultades tales como el pensamiento, como la mente. Cada ser humano tiene la capacidad de pensar. Todo lo demás que está bajo el cielo no tiene esa capacidad, así como el ser humano. Si se da cuenta, en el versículo 26, Dios mismo diciendo, haciendo al hombre a su imagen y semejanza. Y en esta tarde, hermanos, quisiera que nos enfocáramos a lo que son nuestros pensamientos, nuestra mente. El mensaje lleva por nombre: entrega tus pensamientos a Cristo. Cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, desde, digamos, aproximadamente 2 años, ya empieza a tener la facultad uno de pensar. Ya tiene la facultad de llevar a cabo cosas que se le vienen a la mente. Hasta los más adultos, digamos, hasta que casi que va a pasar uno al ataúd. Todos tenemos facultad de hacer eso, de pensar, tenemos una mente. ¿Qué es la mente para empezar? La mente es la facultad de razonar, de raciocinio. Eso cada uno de nosotros lo tenemos. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos son los que le influyen a usted a tomar una acción, a llevar a cabo algo. Cada uno de nosotros, cuando venimos a la presencia de Dios, pasa por nuestra mente muchas cosas. Un ejemplo puede ser: ¿quién va a predicar? ¿Qué va a predicar? Y su mente empieza a trabajar y empieza a ver, empieza a leer la palabra de Dios, y su mente empieza a crear pensamientos cuando estamos en la palabra de Dios de acuerdo a lo que Dios dice. Y empezamos en nuestra mente a buscar entender lo que Dios nos dice por medio de su palabra, lo que son los pensamientos de Dios. Usted y yo esta tarde tenemos 2 opciones. Una, dejar que nuestros pensamientos divaguen por otro lado. Dejar que Satanás haga uso de lo que no le corresponde y empezar a poner cosas para distraer su mente. Sus pensamientos empiezan a trabajar para no poner atención, tal vez. Sus pensamientos empiezan a trabajar para pensar lo que va a hacer mañana en el viaje. ¿Cómo va a ser el viaje de mañana? ¿Qué haré mañana? ¿Voy a ir? ¿No voy a ir? Su mente puede estar también creando pensamientos en esta tarde. ¿Dónde estará el resto de mi familia? ¿Dónde estará el resto de la congregación? Se me hace que no vinieron. Y me atrevo a decir muchos de nosotros, el mal pensamiento es: pecadores, no vinieron, qué bárbaro. Y nuestra mente no nos damos cuenta que ya está creando pensamientos los cuales nos desvían de lo que es el mensaje de Dios. Tenemos la opción también, por otro lado, de poner atención a lo que dice la palabra de Dios, dejando a un lado lo que el hombre que está frente está. Y poner atención a lo que la palabra de Dios nos está hablando a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. La palabra de Dios es viva y eficaz, la cual nos habla a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que necesitamos. Nos va edificando y va haciendo uso de esa mente para crear pensamientos de acuerdo a Cristo Jesús. Y en esta tarde a eso quisiera que nos enfocáramos. Pensamientos los cuales estén enfocados a la palabra de Dios, a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, ya sabiendo que tenemos la facultad de tener mente y de crear pensamientos, cada uno de nosotros debemos entender que ya en Cristo Jesús estamos en una batalla continua. Sabemos que si pensamos algo malo y el Espíritu nos trae a convicción de lo malo que estamos pensando, ya empieza la batalla, empieza a trabajar algo. Oye, lo que estás pensando no está bien, cambia tu forma de pensar. Saludas al hermano y detrás de tu pensamiento está algo que, este hermano me hizo tal cosa. Tu pensamiento está allí siempre presente.
Cada uno de nosotros piensa aproximadamente el 90% del tiempo que está despierto. Muchos de nosotros podemos decir, es que yo lo hice sin pensar. Ciertamente hay veces que uno hace cosas sin pensar, pero no puede decir uno que vive todo el tiempo sin pensar y haciendo cosas. Mayor parte del tiempo sus pensamientos están activos. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Tus preocupaciones. Y así también sabiendo nosotros que cada uno de nosotros tenemos esos pensamientos, tenemos que entender también que Dios nos da la facultad de que estén formados de acuerdo a Cristo Jesús. Pero por otro lado, tenemos a alguien que está queriendo hacer uso de estos pensamientos, los cuales quiere desviarnos de alabar y darle gloria a Dios en todo momento. Fíjese, en Efesios capítulo 6 no tenemos que ir ahí, pero en el versículo 10 en adelante nos empieza a hablar de una armadura espiritual. Nos habla de que cada cristiano está en una guerra continua. Esto quiere decir, ya si usted y yo queremos, no quiere decir, sino que dicen sí, que cada uno de nosotros, hijo de Dios, está presente en una guerra, en algo que no puede ver, en algo que tiene que estar atento y alerta a cómo conducirse. Un soldado no va a la guerra entregándose a cómo salga, o en su mente diciendo, no voy a pensar cómo destrozar al enemigo, o cómo protegerme del enemigo. No puede ir de esa manera un soldado. Un hijo de Dios no puede ir con una mente y un pensamiento diciendo, yo voy a lo que caiga. Quiero mencionarle como testimonio personal que Dios también me ha hablado de esta manera. En mi mente y en mis pensamientos, cuando el pastor, por la gracia de Dios, me dijo, ¿sabes qué? Prepárate, tienes que predicar. Y por mi mente empezó a pasar pensamientos, Señor, yo te he fallado de grandes maneras, Señor, y esto. Y con pensamientos y pensamientos y pensamientos. Y viene y recuerda uno, la palabra de Dios nos enseña claramente que la victoria Cristo la da. No es lo que uno piense, no es lo que uno quiera, sino es lo que Dios dice. Y fíjese, como hijo de Dios, yo no puedo estar pensando y diciendo mis pensamientos, dándole victoria a mis pensamientos. Está bien, ¿sabes qué? No sirvo, no. La palabra de Dios me enseña claramente que es en las fuerzas de Dios. Y haciendo a un lado mis pensamientos, Dios me empezó a hablar a mí directamente. Y es lo que quiero compartir con ustedes. En Génesis, donde estaba nuestra lectura, vamos allí, Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 8. Quiero que nos demos cuenta realmente, ya sabiendo usted y yo, que cada uno de nosotros tiene pensamientos, tiene la facultad de crear pensamientos. Cuando estos pensamientos no se conforman a Dios, quiero que nos demos cuenta qué es lo que pasa. Fíjese, la Escritura describe un tiempo en que la humanidad ya no era capaz de escuchar la voz de Dios. Cada tiempo su designio en su mente y en sus pensamientos era continuo el mal. Cada tiempo ellos pensaban que estaban haciendo las cosas de la forma agradable. Tenían quien les predicara. Y el versículo 8, no es porque lleve mi nombre este varón, pero vamos a leerlo. Versículo del 5, capítulo 6, ya todo lo tenemos ahí. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Más adelante dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A continuación, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mire, encontramos que la humanidad ya se había desviado sus pensamientos. Esa facultad que Dios ya le había dado de estar creando pensamientos, ya se había desviado al mal. Dese cuenta que todos los inventos que tenemos hoy en día, tales puede ser como la guitarra, su teléfono, sus computadores que ustedes traen, alguien empezó a pensar en ello, cómo trabajar. ¿Por qué? Porque Dios le dio la facultad al hombre de crear, le dio la facultad de ser semejante a Dios. Pero aquí encontramos que esa facultad que Dios ya le había dado al hombre fue usada de una forma incorrecta, a continuo el mal. Y quiero que se dé cuenta, hermano y hermana, en esta tarde, que
malos pensamientos traen malas consecuencias. Podemos decir, me presento a la iglesia, sirvo a Dios, pero ¿qué hay de tus pensamientos? Porque de ahí está hablando que del corazón venían malos pensamientos. No estoy acusando a nadie, pero cada uno de nosotros sabemos que batallamos con malos pensamientos. Usted y yo seríamos mentirosos al decir que no batallamos con pensamiento. La palabra de Dios nos dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Por lo cual, tanto usted como yo somos culpables de malos pensamientos. Pero quiero que se dé cuenta, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que los malos pensamientos nunca han tenido una buena consecuencia. Los pensamientos los cuales nadie ve. Los pensamientos los cuales solamente usted tiene conocimiento de ellos. Y de vez en cuando lo que le comenta pastor. ¿Sabe qué, pastor? Estoy batallando con esto. Pero hasta ahí. Que hay más allá de lo que está bien enterrado, bien cercano. Y no, ¿por qué voy a decir? Se van a burlar de mí. ¿Qué va a pensar, pastor, de mí? ¿Qué van a pensar mis hermanos si yo comento estos pensamientos? Hermano, la palabra de Dios nos enseña que los malos pensamientos traen a malas consecuencias. Tenemos que saber que así como esa sociedad, Satanás también sigue estando activo en la batalla para sacar a Dios de las mentes, de los corazones de aquellos a los que se les puede compartir. Fíjese, encontramos en el sistema educativo. Ya no se habla, ya no se lee, en la escuela pública ya no se lee constantemente la lectura bíblica. Como si nos vamos y estudiamos en la historia, se leía, ya no se lee. ¿Qué está haciendo Satanás? Está buscando sacar de la mente de la sociedad a Dios. Vamos a la televisión. Yo veo programas buenos, yo les quito los comerciales, pero compara los pensamientos de aquellos que están creando esa programación. ¿Van de acuerdo a los pensamientos de Cristo Jesús, los cuales encontramos en la palabra de Dios? Que por cierto, la Biblia, cuando decimos que comparamos los pensamientos a la palabra de Dios, lo estamos comparando a Cristo mismo. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante nos lo dice. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? Entonces, encontramos que en la televisión también ya se está buscando sacar eso. Y más allá, también dentro de la iglesia, Satanás está activo queriendo sacar de los pensamientos de cada uno de los creyentes, diciendo, no, tú no estás mal, son muy exagerados. No, mira, tú tienes razonamiento y tú puedes decidir entre lo bueno y lo malo, y yo creo que le están exagerando y se están aprovechando de ti. Esto me suena similar a lo que le pasó a Eva en el jardín del Edén cuando fue engañada por Satanás. Como diciendo, mira, estás bien, tú, si tomas de este árbol, tú puedes decidir entre el bien y el mal. Dentro de la iglesia, usted y yo, cada uno de nosotros conocemos nuestros pensamientos dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué es lo que está llevando a cabo con su facultad que Dios le dio de pensar? Así como encontramos que Satanás está activo en el mundo afuera, está también queriendo atacar a la iglesia, queriendo quitar de las mentes de los creyentes la palabra de Dios. ¿Cómo? Falta de lectura bíblica. ¿Cómo? Comunión con Dios. ¿Cómo? Falta de oración. ¿Cómo? Obstruyendo esa mente que Dios le dio para usarla para su beneficio dentro de su guerra. La palabra de Dios, y no estoy poniendo en duda, no estoy diciendo que usted sea dominado o que yo sea dominado, no, pero vienen malos pensamientos, eso ya lo sabemos. Luego también encontramos que tratando de eliminar todo pensamiento de la mente de cada ser humano, busca llevar cautivo a todo aquel que él pueda. Fíjese, usted y yo podemos estar sirviendo dentro de la iglesia, pero si nuestros pensamientos a continuo no van de acuerdo a la palabra de Dios, escuche bien, no importa qué tanto sirvamos dentro de la congregación, qué bien, gloria a Dios, lo que se ve, pero ¿qué hay de tus pensamientos? ¿Con qué razón lo haces? O si dentro del ministerio se te ofendió, ya no lo voy a hacer de esta manera porque el hermano me hizo tal cosa y como que, yo creo que no vale la pena tanto. O yo creo que le voy a poner mano dura a ese hermano, o yo creo que voy a cambiar mi forma de ser con este hermano. Usando la capacidad que Dios te dio para crear pensamientos de una forma equivocada, sirviendo, sí, pero ¿cómo?
con malos pensamientos. Cada uno de nosotros debemos estar alertas a esto, porque nadie de nosotros podemos decir que estamos exentos de estas cosas. Todo aquel, y me atrevo a decir, todo aquel y mi persona que digamos que no hay mal, que no cruza por nuestra mente jamás un mal pensamiento, me atrevo a decir que nos estamos engañando a nosotros mismos. Satanás busca llevar cautivo. ¿De qué forma? Desviando tus mentes. ¿Para qué? Para el mal servicio dentro del ministerio. Fíjese, quiero que se dé cuenta qué son los pensamientos del hombre. Vamos a Salmos, capítulo 94. Salmos, capítulo 94, versículo 11. Quiero que se dé cuenta y por qué es necesario que nosotros pongamos a prueba, que sean filtrados nuestros pensamientos, que sean comparados de acuerdo a Cristo Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios. Los pensamientos, los cuales pueden ser de edificación o los cuales pueden ser de destrucción, si no son de acuerdo a la palabra de Dios, si no son de acuerdo a la voluntad de Cristo, el cual nos dejó su palabra misma escrita, si no es de acuerdo a ello, ¿cómo vienen a ser los pensamientos? El versículo 11 de Salmos 94, si ya lo tenemos ahí todos, vamos a esperarnos. Y si ya lo tienen, espérenme por favor, porque yo estaba en Salmos 91. Versículo 11. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Qué dice? Que son vanidad. Y cada uno de nosotros sabemos, vanidad, eso quiere decir cero valor, no tiene valor. O sea, ¿a qué venimos, hermano? Que aterricemos nuestra idea, que por muy buenos que parezcan ser nuestros pensamientos y los propósitos que le queramos poner, si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, son vanos, de nada sirven. De nada sirve que tanto tiempo se quiera uno esforzar y decir, ¿sabes qué? Voy a entregar, y podemos decir, entregar mi vida para el Señor, pero ¿por qué razón lo quieres hacer? ¿O cómo lo quieres hacer? ¿Para exaltarte tú o exaltar a aquel que salvó tu vida? En este caso estoy hablando de mi persona. Dios me trae convicción que mis pensamientos son vanidad, que no tienen valor si no van de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que se está hablando ciertamente de poner y estar alerta en que debe de estar siempre filtrado por Dios, para que en esa batalla en la cual estamos usted y yo, estemos siempre prevaleciendo, no retrocediendo. Mire, ya vimos qué son los pensamientos si no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Un individuo, tanto hombre como mujer, si no afianza sus pensamientos en Cristo, está en grave peligro. ¿A qué vamos, hermano? Dentro del ministerio, dentro de la iglesia, dentro de lo que hacemos para el Señor, podemos decir, sí, lo estoy haciendo, y por lo que escuchamos pensar y decir, sí, lo voy a hacer para el Señor. Pero si no afianzamos estos pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, estamos en un grave peligro. Encontramos ejemplos bien claros en la Biblia en cuanto a esto. Y vamos a leer unos versículos, es un capítulo, vamos a leer bastante. Y espero que me sigan con su vista y vamos a poner atención a todo lo que vamos a leer. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a enfocar nuestra vista desde el versículo 1. Yo los voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Pero quiero que veamos, ahí vamos a sacar un punto bien importante. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 32. Yo lo voy a leer, dice Pablo, vamos a leer desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora vamos al versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Estamos hablando de un individuo, tanto hombre como mujer, que si sus pensamientos no están afianzados en Cristo Jesús, está en grave peligro. Fíjese, el conocer a Dios, pero no glorificar a Dios como a Dios, y no darle gracias a Dios, viene a ser envanecido, así como encontrábamos en Salmos anteriormente. Y viene a ser entenebrecido. Gloria a Dios porque hemos recibido a Cristo Jesús y ya no estamos en ello. Pero fíjese, quiero que se dé cuenta, hermano y hermana, que el no afianzar sus pensamientos en Cristo Jesús, así seamos hijos de Dios, pero si usted y yo no nos enfocamos en lo que dice Dios, su pensamiento va a ser entenebrecido. He ahí por qué empieza la crítica, he ahí por qué empieza el chisme, he ahí por qué empiezan los malos pensamientos contra los hermanos. ¿Por qué? Porque no está afianzado en Cristo Jesús, no compara sus pensamientos, no pasa nuestros pensamientos frente a la palabra de Dios y pensamos, el hermano me vio mal y como que yo creo que le caigo mal. Y empieza la enemistad. Mira, ¿viste lo que hizo la hermana? Y empieza esa facultad que Dios le dio de tener mente, la empieza a usar para tener malos pensamientos. Empieza a ser entenebrecido el corazón. ¿De qué manera? Empezando con los malos pensamientos. Me toca levantar a mí dinero de la conferencia, me toca levantar de la colegiatura, pero voy allá. Si yo hubiese estado del otro lado, recién creyendo en Cristo Jesús, ¿y cómo le voy a entregar al hermano, diría yo? ¿Qué uso se le da? O el hermano lo entrega, pero ¿qué uso se le da más adelante? Y empieza la mente a crear malos pensamientos. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la conferencia, pero ya cuando hay un mal pensamiento, ya su corazón está entenebrecido para no escuchar la bendición que Dios tiene para usted. Mire, hermanos, tenemos que ver también en cuanto a otros malos pensamientos, chismes. ¿Viste lo que hizo el hermano? Y empieza a crear malos pensamientos. Salvo, gloria a Dios por ello. Pero si sus pensamientos no están afianzados en Cristo Jesús, y los míos también, llevaremos esa facultad de pensar a malos caminos, airándonos contra aquel que está dando la enseñanza, airándonos contra aquel que pensamos que dijo algo incorrecto. Empezamos a pensar, ¿y qué es lo que pasó con esta sociedad? ¿Y qué es lo que pasa con aquel que no sujeta, el que no tiene arraigados sus pensamientos a Cristo Jesús? Está en grave peligro. Así como esta sociedad que encontramos en Romanos, del capítulo 1, del versículo 18 en adelante, y luego el versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y usted me podrá decir, hermano, eso no está hablando de nosotros, pero le digo que tenemos el gran riesgo de caer en este tipo de actitudes. Luego el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres como hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Encontramos ahí un ejemplo bien claro de individuos, personas, sociedad. No vamos muy lejos. Esto suena a una sociedad actual que ya su mente no sabe distinguir y le parece que está bien lo que hace. Cuando lo compara con la palabra de Dios se da cuenta que está mal. Pero ahí usted y yo, de acuerdo al versículo 28, y si no tomamos en cuenta a Dios,
¿A dónde va su mente? Una mente que ya no tiene la capacidad de crear pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Todo por qué? Por no tomar en cuenta a Dios en cada decisión, en cada pensar. Encontramos ahí el grave peligro de una sociedad a la cual no hace caso al consejo de Dios. Pero he ahí, así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Usted ha hallado gracia ante los ojos de nuestro Señor. Bueno, Cristo Jesús nos ha salvado y por la gracia de nuestro Señor y Dios somos salvos. Aquel Noé que predicaba, así como en los tiempos antiguos, ese es usted y yo, los cuales Dios nos dio la mente, la capacidad de pensar y crear pensamientos de acuerdo a Dios e ir y enseñarle a aquellos que ya han estado desviados sus pensamientos, para edificar dentro de la iglesia con buenos pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Así como Noé halló gracia. Usted la gracia se la ha dado Dios por medio de Cristo Jesús y a mí también, por lo que Él hizo en la cruz. Por lo cual no debemos dar uso vano de ello y realmente crear buenos pensamientos de acuerdo a Cristo Jesús para aquellos que ya no han tomado en cuenta a Dios, ir y compartirles de los pensamientos que Dios tiene para ellos, que son buenos. Ahora, encontramos esa sociedad, esos individuos que ya fueron entregados a una mente que fue reprobada. ¿Por qué un cristiano, entre paréntesis, vamos a hacer un paréntesis aquí, por qué un hijo de Dios cae en un pecado que no puede dejar y está batallando y viene y dice, hermano, yo estoy batallando con esto, y hermano, y ore por mí, y hermano, y pastor, ayúdeme, pastor, deme consejo? ¿Por qué no puede salir de ese pecado? Porque realmente busca el consejo, pero no ha tomado en cuenta a Dios. Porque realmente está en su mente todavía el no dejar esos malos pensamientos. ¿Por qué sigue uno batallando continuamente con el mismo pecado? Porque a continuo está en ese pensamiento. Decide uno buscar consejo, pero escuchando el consejo decidimos no tomar en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces se nos da consejo? ¿Y cuántas veces no lo escuchamos? No tomando en cuenta a Dios. Y una mente reprobada es aquella que no puede dar un paso al siguiente nivel. El cristiano que está en el Hijo de Dios, o aquel que dice creer en Cristo Jesús, está estancado. ¿Todo por qué? Porque su pensamiento, en su pensamiento no está el tomar en cuenta realmente a lo que Dios dice, o hacer caso de lo que Dios dice. Cerrando el paréntesis, ahí encontramos esa mente reprobada. Vemos el versículo 20, vamos allí también. Versículo 20, vamos al versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Versículo 30. Vemos dice murmuradores, detractores, y encontramos aborrecedores de Dios. ¿Por qué decíamos que un individuo, tanto hombre como mujer, que no toma en sus cuentas a Dios en sus pensamientos, los cuales son vanos de acuerdo a Salmos 94 versículo 11, el no tomarlo en cuenta, ¿a qué lo trae? Aborrecer a Dios. No llegó ahí solamente de un rato a otro, fue progresivamente, sus pensamientos fueron creciendo de continuo al mal, conociendo lo que Dios decía, pero no haciendo caso de ello. Así como en los tiempos de Noé, que encontramos que vino el diluvio. Ellos se entregaban en matrimonio, dice la Escritura, pensaban que estaba bien, escuchaban el consejo de Dios por medio de su siervo Noé, pero no hacían caso a ello. Vinieron a ser aborrecedores de Dios. Y hermano, he aquí usted y yo que cuando leemos versículos o cuando encontramos algo que va en contra de nuestros pecados, ¡ay! No estoy diciendo que la aborrecemos, pero si usted y yo no tenemos cuidado, podemos estar peleando en nuestra mente contra los pensamientos de Dios. Nuestra mente creando pensamientos como que espérame Dios, espérame tantito, mira, dame tiempo y ya lo voy a dejar. También encontramos
en otras partes de la Biblia que, bueno, ahorita vamos a ir a otro capítulo largo, pero encontramos que cuando usted decide en su mente usar lo santo de Dios, también trae malas consecuencias. Nosotros, usted y yo somos salvos, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. En este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que Dios nos da a nosotros, lo que Dios le permite ver, lo que Dios le permite caminar, lo que Dios le permite tocar con sus manos, lo que Dios le permite llevar a cabo. Si ya está el Espíritu en uno, eso es santo, eso es de Dios, ya es apartado para el servicio de Dios. Pero si usted y yo en nuestra mente decidimos crear malos pensamientos y dar uso de lo santo para lo que no conviene, hay malas consecuencias. ¿Qué es lo santo? Y usted puede decir, sí, ciertamente yo lo sé, hermano, pero ¿realmente lo analizamos? ¿Vamos a fondo? Algo santo, la vista, lo que Dios nos da para leer la palabra de Dios, ¿cómo lo usamos? Con la mirada. ¿Qué vemos? ¿Por dónde viene la lascivia? Por los ojos. ¿Por dónde viene el deseo por lo demás? Por lo ajeno. ¿Por dónde viene? Por los ojos. Usando lo santo para lo que no conviene. ¿Para qué usas tus manos? Para maltratar al hermano. Usando lo santo, lo que Dios nos dio para trabajar en su obra, para ojear la palabra de Dios, para ayudar al hermano, para levantar al hermano, para ver por aquella que no tiene fuerzas para caminar. Usándolo para lo incorrecto. Joven, ¿qué haces con tus manos? Joven, ¿qué haces con tus ojos? Joven, ¿qué haces con tu cuerpo? Escuche, usted y yo podemos presentarnos ante Dios, y adultos y niños también podemos decir, vengo ante Dios y sirvo a Dios, pero ¿dónde están tus pensamientos? ¿Dónde estás entregando lo que es santo de Dios? ¿Cómo lo estás entregando? ¿Con qué pensamiento lo estamos entregando? ¿Se da cuenta, hermanos? Es por eso que decíamos que estamos en una batalla diaria, estamos continuamente, sabiendo que a continuo está el mal pensar en uno. A continuo no puede decir uno, no hay un día donde no se le cruza un mal pensamiento tal vez. Entramos en esa batalla diciendo, no, Señor, ayúdame, yo no quiero hacerlo. Buscando consagrar lo santo que es de Dios para Dios. Pero cuando usted y yo no hacemos caso a eso que se llama, a lo que se llama Espíritu Santo, lo que nos redarguye, lo que nos está trayendo a decir, tus pensamientos no son buenos, cambia tu camino, confórmalos de acuerdo a la palabra de Dios, pruébalos, fíltralos de acuerdo a Cristo Jesús. Cuando no hacemos caso a esos pensamientos, lo que hacemos, damos mal uso de lo que Dios nos entregó. El pensamiento de Dios, hermano, o se te puede decir, Noé, estás mirando de mal manera. Noé, estás usando lo que Dios te dio para su honra y gloria de mal manera. Pero si yo no hago caso a eso, a ese pensamiento que Cristo Jesús está creando en mí, y decido irme por mis vanos pensamientos, los cuales no valen nada, entonces ya no estoy haciendo uso de lo que Dios me está dando, y estoy creando mis malos pensamientos, dando rienda suelta y sabiendo que son malos y que traen mala consecuencia. Usted puede decir, sí, pero estás en la iglesia. Sí, pero ¿cómo son mis pensamientos? Puedo causar daño a causa de mis pensamientos. A eso voy. Dios me ha dado el privilegio de estar trabajando con los jóvenes, pero si no soy cuidadoso de mis pensamientos, puedo causar daño. Si no soy cuidadoso de lo que entra en mis ojos, lo que entra en mis oídos, lo que hago en mi diario vivir, puedo causar daño. Estoy hablando de mi persona. Todos y cada uno de nosotros tenemos familia. No podemos decir, hermano, pero usted está ahí, usted tiene que ser, sí, pero usted también es ejemplo en su casa, en su trabajo, en su vida. ¿Cómo está usando lo santo de Dios? Y vamos a encontrar qué es lo que pasa cuando uno conoce de Dios y sabe, ya ha escuchado de Dios y sabe lo que Dios quiere para eso, lo que es santo de Dios para Dios es, y cómo lo usamos. Y cuando tenemos conocimiento decidimos no hacer caso. Vamos a ver las consecuencias de lo que pasa. Todos y cada uno de nosotros ya conocemos tanto el bien como el mal. Eso pasó ya cuando Eva fue engañada y Adán vino también y conocieron el bien y el mal. Usted y yo conocemos el bien y el mal, hermanos. Pero conociendo el bien y el mal, decidimos crear esos malos pensamientos y darle vida a esos malos pensamientos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5.
Daniel capítulo 5 y nos vamos a esperar ahí todos. Vamos a esperarnos todos para que vayamos con la vista leyendo. Ya todos los tenemos, jóvenes y niños, adultos. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese, vamos a leer desde el versículo 1. Nos vamos a aventar una buena lectura. Gloria a Dios por ello. Pero quiero que vayan poniendo atención. Palabras a las cuales se van a remarcar son palabras claves. Vamos a ir poniendo atención a ello. Capítulo 5, versículo 1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos del oro que había traído del templo de la casa de Dios, el que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció en sus pensamientos, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo: el rey de los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro en tu reino. Hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Encontramos que Daniel ya anteriormente ya tenía un trasfondo. Él ya sabemos que Dios lo había usado también de gran manera antes de que esto sucediera. Pero quiero que se den cuenta, Belsasar es el hijo de Nabucodonosor. Él ya había sabido qué es lo que había pasado con su padre. Él ya había escuchado de Dios, sabía qué es lo que había pasado con su padre. Fíjate, pero quiero que se den cuenta en el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Es de lo que hablamos, hermano, de lo santo, lo que Dios ha dado para su honra y gloria, para alabarle a Él, lo que había sido hecho específicamente para Él. Este hombre decide usarlo de una forma incorrecta. Versículo 3 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a otros dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y usted me puede decir: hermano, yo ya no hago esto, pero ¿a dónde van sus pensamientos? ¿Dónde va la facultad que Dios le dio de pensar? ¿De qué forma lo usa? Para la honra y gloria de Dios. Más adelante dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre el candelero de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos, ¿qué dice? Lo turbaron. Escuche bien, hermano, cuando uno decide
hacer lo malo o dar un mal uso de lo que Dios le ha entregado a uno, va a terminar turbado. Sus pensamientos van a terminar turbados. ¿Qué es lo que vemos con nuestros ojos? Cuando usted y yo decidimos voy a enfocarme en esta parte. Si usted y yo decidimos dar mal uso a estos ojos y damos rienda suelta a malos pensamientos y damos rienda a desear lo que otros tienen y lo que vemos en los demás y decimos, ¿por qué ellos y yo no? Cuando decidimos y empieza a turbarse su mente, empieza a turbarse como que escuchamos palabra de Dios, vemos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, sabemos que está escrita, pero ya no lo vemos de esa misma manera. Ya con mente turbada, con pensamientos turbados, alguien turbado ya no tiene el juicio cabal para tomar decisiones. Un cristiano el cual está batallando diariamente debe de saber que si está dando mal uso de lo que Dios le dio, esa facultad de esa mente y de esos pensamientos que Dios le dio, si los usa de mal manera, tenga por seguro que esos pensamientos lo van a venir turbando cada vez más y más. He ahí porque el chismoso no puede dejar de ser chismoso. He ahí porque el cizañoso no puede dejar de ser cizañoso. He ahí porque aquel cristiano que dice que está batallando por dejar un pecado no lo puede dejar, porque está haciendo mal uso y ya su pensamiento ha venido a ser turbado. Ha escuchado de Dios, ha sabido que es santo y que es entregado para el servicio de Dios, pero ha sido turbado. Ya no puede dar uso, ya no sirve con el mismo gozo en el ministerio, ya no sirve o ya no obedece las órdenes con el mismo gozo. Y ya dice, Señor, pero yo creo que está exagerando. Yo lo puedo hacer de diferente manera. Pensamiento entenebrecido. Encontramos más adelante que este hombre, sus rodillas temblaban y chocaban una contra otra. ¿Por qué? Porque había usado lo de Dios para cosas incorrectas. Hermano, usted y yo, dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida cristiana, si no hacemos caso, si ya hemos escuchado de Dios y damos mal uso de lo que Dios nos ha dado para su honra y gloria, terminaremos con temor. Es ahí porque el cristiano vive temiendo. Es ahí porque el cristiano dice, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Voy a ser descubierto? Que mi pecado quede bien enterrado, que mis malos pensamientos queden bien enterrados, que no salgan a luz. Temblando la rodilla cuando se va a revisar el teléfono, temblando la rodilla cuando van a checar lo más íntimo de tu cuarto, temblando y chocando las rodillas cuando alguien te pregunta cómo estás en tu relación con Cristo Jesús. Mire, quiero que se den cuenta que estos pensamientos vienen a entenecer nuestra mente, vienen a turbar nuestra forma de servir y vienen a turbar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya nuestros pensamientos no van de acuerdo a lo que Dios dice. Y buscamos a darle vuelta. Ahora, un pensamiento turbo ya no puede entender lo que Dios dice. Ahí encontramos más adelante que Belsasar ya no podía entender y mandó traer a alguien para que le tradujera lo que Dios dice. Y viene el cristiano y viene aquel que está en pecado buscando y diciendo, háblame Señor, háblame, quiero dejar este pecado, pero realmente en su pensamiento no decide dejarlo. Viene y escucha palabra de Dios y Dios usa a su siervo para que le diga qué es lo que ha de hacer, pero no lo hace. Encontramos que más adelante que Daniel interpreta lo que Dios dice y encontramos que en resumen este hombre iba a ser quitado del reino. Hermano, usted y yo no podemos continuar día con día viviendo de una forma que es inaceptable ante Dios, porque tarde que temprano la consecuencia vendrá. Fíjese, encontramos también que la mente semejante encontramos en el versículo 21, ya vamos al versículo 21, ese no lo leímos, pero vamos a leerle. Vamos a ver desde el versículo 20, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su propia gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las de las bestias y con los asnos monteses y fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey y su
cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Pero dése cuenta, hermanos, encontramos a alguien aquí que ya se había el padre de Belsasar, que ya su mente se había desviado, ya decía, mira lo que yo hice con el reino, y su mente es turbada y viene a ser como las bestias. Se hizo semejante a las bestias, versículo 21, dice, y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las de las bestias. ¿En qué peligro está aquel que no decide filtrar sus pensamientos de acuerdo a Cristo Jesús? ¿Cómo viene a pensar? ¿Cómo viene a actuar ante los demás? Puede decir, yo todavía lo tengo bajo control, pero espérate, tarde que temprano alcanzará. Fíjense, quiero que se den cuenta también que todo es conocido por Dios y todo lo ve Dios. Y Dios nos da, vamos al versículo 23, ahí mismo del versículo donde estamos, vamos al versículo 22. Y tu hijo Belsasar no has humillado en tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Ahora encontramos ahí que él ya había dado mal uso y se le trae convicción de lo malo que había hecho, y hasta el final encuentra el versículo 29 donde dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Quiero que se den cuenta, ahí encontramos a este hombre. Ciertamente se le dio a conocer lo malo que había hecho, que había usado lo santo que era para Dios. Lo había usado de forma incorrecta, pero decidió decir y poner en lugar alto al hombre antes que humillarse ante Dios. Ahí no encontramos que se haya arrepentido, no encontramos eso. Hermano, cuando pastor o cuando un hermano le quiere edificar y le trae convicción de un pecado, no ponga en alto al hombre. En su entendimiento ya sabe que su pensamiento venga a honrar a Dios por lo que le está dando a entender que lo que Dios le usó para uso santo de su gloria y honra. Que usted lo haga de esa manera y que honre a Dios. Y no sea como este hombre que viene a poner en nombre alto a un hombre y no a Dios. Y podemos decir, gloria a Dios, pastor, porque me trajiste mi pecado y tú me hablas tal y como es. Gloria a Dios por ello. Sí, en verdad, gloria a Dios porque Dios le usa. Pero ¿qué hay allá de tu pensamiento que realmente ya buscaste, consideraste lo que Dios realmente está diciendo y piensas dejarlo? Aquí encontramos que este hombre terminó enalteciendo al hombre y dando honra y gloria al hombre, pero a Dios no. Que su pensamiento y mi pensamiento, ya sabiendo que debe ser que la mente que Dios nos usó para usar lo santo, para buenos pensamientos, lo que Dios nos dio, que sea para exaltarle a Él y no seamos traídos a malas consecuencias de lo malo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros sabemos cuando hemos hecho mal. Cada uno de nosotros sabemos que si hemos cometido pecado ante Dios, porque decíamos anteriormente, vivimos en temor. Nos hace temblar el saber que vamos a ser descubiertos. Hubo un tiempo que me llega pastor y me cae. Hermano, présteme su teléfono. Y pastor, hermano, dame su teléfono. Y con todo el dolor de mi mano y de mi espalda, y me dio dolores por todo lado. Y en mi pensamiento estaba, Señor, tú sabes lo que dices, Señor. Mis pensamientos, y vivía con temor porque iba a ser descubierto, y fue descubierto. Tarde que temprano, hermano. Tarde que temprano, escuche bien. Si usted le pide a Dios
que le use de un cierto modo, de otro, tarde que temprano su pecado va a ser expuesto. ¿Para qué? Para que sea perdonado, hermano. Para esa misma razón, no es para humillar, eso va a ser traído, va a ser para que usted en su pensamiento, sabiendo que lo que Dios le dio, que es santo para la honra y gloria de Dios, y que lo está usando de mal manera, le traiga convicción y en su pensamiento diga: sí, Señor, tienes razón, la verdad, ahora sí ya no me puedo esconder ni del hombre, gracias por traerlo a la luz de todos. Y ahí que Dios empieza a cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad, hermano. No te enojes con el siervo y no exaltes solamente al siervo porque te trajo la convicción de tu pecado, pero no te arrepientas con Dios. Eso sí está mal. Eso sí en verdad está mal, porque no es para con Dios el que estás pidiendo perdón. Estás diciendo: úsame, Señor, está bien, ya con el hombre estoy bien, pero sigo trabajando y estoy bien. Pero en tu pensamiento bien sabes que no has entregado a Dios eso. ¿Te das cuenta, hermano y hermana? En esto estamos cada uno de nosotros batallando, y demos gloria a Dios que realmente estamos batallando en nuestras mentes continuamente. Sábado se nos dice: venir, vamos a evangelizar. La palabra de Dios, Cristo Jesús nos enseña, Mateo 28, versículo 19 al 20, ir y predicar, y no lo hacemos. Sabemos que lo estamos haciendo mal, está esa batalla, pero no esperes a que lo que Dios te dio que es santo para usar, no lo termines usando para Él. Y tarde que temprano venga la reprensión de Dios. No es para causar miedo. Escucha, Dios es un Dios misericordioso y nos da, hermanos, si a mí me da oportunidades, si me ha dado oportunidades, a más no poder. Yo sé que Dios así para cada uno de nosotros, en lo profundo de nuestros pensamientos hemos hecho mal, Él nos da oportunidad de arrepentirnos y traerlo para la honra y gloria de Él. No solamente nos enfoquemos en evangelizar, enfoquémonos en los pecados que están bien enterrados, en los que cada uno de nosotros conocemos. Cada uno de nosotros sabemos lo que hemos hecho mal, lo que han sido nuestros pensamientos. Y encontrábamos en Génesis que Dios se dio cuenta que a continuo los designios del corazón del hombre era a mal, sus pensamientos eran a mal. Y fíjese, encontramos también en Génesis que Adán y Eva fueron engañados, y Dios los había creado a su imagen y semejanza, con esa facultad, en el versículo que leímos, versículo 26, que los había creado con la facultad de señorear sobre todo. Eso quiere decir que le dio facultad mental, lo que no le dio a ninguna criatura bajo el cielo. Se la dio solamente al hombre para que la usara para honra y gloria de Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa facultad mental, la cual Satanás sabía que Dios se la había dado, viene y los engaña. Y le dice: espérate, mira, toma de esto y tú vas a ser como Dios. Tú vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como Dios. Es engañado y a continuación vienen malos pensamientos, ¿saben? Se esconden de Dios porque sabían que habían hecho mal, y usted y yo nos escondemos de Dios cuando sabemos que nuestros pensamientos son malos y van a ser descubiertos. Seguimos igual, así como cuando venía la voz de Jehová en el huerto y decía: hey, Adán, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no supiera, Él ya sabía quería darle a saber dónde estabas tú. Ya sabía lo que había hecho mal en su mente. Ya sabía que había tenido en su pensamiento, había sido trabajado para cometer el mal. Ahora, encontramos que eso es heredado a todos y cada uno de nosotros. Salvos por gracia, salvos por nuestro Señor Jesucristo, sí, pero malos pensamientos continúan. Pasó y sigue pasando. Y así como Adán y Eva dijeron que quisieron conocer el bien y el mal, nos atrevemos a decir: ya voy al colegio bíblico, ya conozco, ya nadie me puede decir. Ya conozco, ya sé el bien, ya sé el mal. Cuidado con los pensamientos, cuidado con la mente que Dios te dio, cuidado de usar lo santo que Dios te dio, incluyendo la mente en cómo la usas, no menospreciando a lo que Dios ha dispuesto a que sea hablado. Tengamos cuidado, hermanos, y cada uno de nosotros, los que estamos en el colegio, debemos saber que Dios prepara y va preparando para su honra y gloria. Y debemos saber que el hermano más nuevo que viene llegando, Dios le va a usar. Y si es un versículo solamente el que lee en su predicación, gloria a Dios por ello, es palabra de Dios. No estoy diciendo que no se prepare, sí debe prepararse. Pero hermano, a lo que voy, que en su mente no esté de crear el mal pensamiento y decir: ¿qué me va a enseñar él? Porque así como Satanás
influyó en la mente, en el pensamiento de Adán y Eva, así puede influir en aquellos que decimos conocer el bien y el mal y conocer la palabra de Dios. De igual manera, corremos el mismo peligro. Debemos saber y estar atentos a que estamos en esta guerra de la cual estábamos hablando, la cual está batallando. Y si, hermanos, usted y yo no podemos dejar algo, tenga bien sabido que Dios quiere cambiar esa mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos habla de renovar vuestro entendimiento. Esto es por medio de la palabra de Dios, renovar nuestros pensamientos. Déjele pregunto ahorita, hermano, que ya nos hemos extendido y que ya estamos largo. ¿En dónde está su pensamiento? Realmente, ¿en dónde está, hermano? No es por uno. ¿Dónde está su pensamiento? ¿En qué está ahorita su pensamiento? El cuerpo puede estar presente, pero su mente puede estar en otro lugar. Decía un dicho, de mente ausente, de cuerpo presente y mente ausente. El cual, si nosotros venimos y nos sentamos y decimos, pastor, ya cumplí, ya vine a la iglesia, yo sí vine, no como los otros que no vinieron. Pero realmente la mente la cual Dios quiere transformar, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿realmente está dispuesta para ser transformada? ¿Realmente está dispuesta y puesta para que el Señor vaya trabajando de acuerdo a lo que se lee, no de acuerdo a una idea de un hombre, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? No tome, si lo que es el versículo es lo que Dios le habla, gloria a Dios por ello. Si quiere borrar las palabras mías, pero que si Dios le habló por medio de un versículo, que en eso esté pensando, que en eso esté ocupada su mente y no que esté ausente de este lugar. Glorificando, diciendo que glorificamos a Dios, y así como este rey Belsasar que trajo lo santo de Dios, sí lo trajo, pero terminó adorando a otros dioses. Lo santo, lo cual te dio tu mente para que fuera renovada, que debe estar dispuesta para estar escuchando a Dios y debe estar dispuesta a estar escuchando. ¿En dónde está? ¿Está en el juego de fútbol alabando a otros dioses, así como decía en esta escritura? ¿Está en la novela? ¿Está en tus pensamientos de tu trabajo? ¿Está en lo que vas a ganar mañana? ¿Está en a quién vas a conquistar? Adorando a otros dioses, usando lo santo de Dios, lo que Dios te dio la mente, lo que no le dio a ninguna otra criatura bajo este cielo, que te la dio a ti. ¿De qué forma la estamos usando en este momento? Hermanos, que esos pensamientos que nosotros tenemos, que vengan siempre a ser filtrados y ser conocidos por Cristo Jesús. No es de que Dios no los conozca, sí los conoce, pero así como le preguntó a Adán, hey Adán, ¿dónde estás tú? No es porque no supiera, nos lo pregunta a nosotros, diciendo, hey, ¿dónde está tu pensamiento? ¿Dónde? Hey, ¿dónde? Hijo, ¿estás aquí? Hermano, que no tomemos por vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo diciendo, Él me perdona de todo pecado y yo puedo pensar lo que sea, al fin no le hago daño a nadie. Los malos pensamientos traen chisme. Si el siervo de Dios habla algo, pero a mí no me pareció y yo tengo un mal pensamiento, de ahí voy a crear algo que no es agradable a Dios. Voy a crear un chisme, voy a hablar mal de esa persona, voy a hablar mal de aquel, si mi pensamiento no está centrado en lo que Cristo Jesús quiere. Hermano, ¿me regañó usted? Sí, hermano. En este caso, cuando el pastor nos regaña, pastor, me regañó. Sí, pero perdona. Oye, ¿cuánto te perdonó Cristo Jesús, nuestro Señor? En verdad, hermano. Perdonemos y que no en nuestra mente venga a crearse un mal pensamiento. Ahora ya no lo hago. ¿Para qué? ¿Para qué? Tomando en vano lo que Cristo hizo en la cruz, como perdonándonos de nuestros pecados y creando una nueva mente en nosotros, haciéndonos despojar del viejo hombre y creando un nuevo hombre en nosotros, el cual es edificado por la palabra de Dios. Hermano, que usted y yo no caigamos en ese error de decir, me regañaron injustamente, me hicieron algo injustamente, el hermano me ve mal injustamente y por eso me voy, y por eso ya no vengo a las reuniones, por eso ya no vengo a la iglesia, por eso esto, por eso el otro. Hermano, no des lugar al diablo que esté trabajando en este tipo de pensamientos, porque
una vez que empieza a trabajar esa mente, esa capacidad, volvemos a repetir una vez más. Lo santo que Dios te dio, la mente que Dios te dio para que sea usada para señorear, para glorificar su nombre. Cuando eso empieza a crear malos pensamientos, vienen a ser vanos, hermano. Lo encontramos en Salmos 94, versículo 11. No importa qué tan espiritual me vea ante los demás, pero cómo está el pensamiento. ¿Es el pensamiento de acuerdo a Dios, pensamiento de acuerdo a Cristo Jesús? Mire, el peligro de desobedecer y ya saber lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha dado a entender. Vamos a Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 7. Del 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo trabaja Satanás en la mente? En la capacidad, fíjate, Satanás no vino al elefante, Satanás no vino a la hormiga. ¿Cuál es el animal más grande que conocemos? El elefante es uno de los más grandes, ¿verdad? Jirafa, es más alto el jirafa. Pero fíjate, el elefante, no, sí es más alto, pero fíjate, el elefante tiene la capacidad en su edad adulta de ir y arrasar con todo lo que se le ponga enfrente. El león es lo que sea, el león le puede atacar, pero cuando es en manada. Pero un elefante tiene el poder, tiene la fuerza, la fortaleza para destruir todo lo que se le venga enfrente, que un hombre lo quiere matar, se le viene encima y unos pisotones y ya estuvo. ¿Qué fue? Satanás no le vino al elefante, Satanás le vino al hombre. En este caso le vino a Eva. ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad, lo cual el elefante no tenía, lo cual el animal no tenía. ¿Qué está explicando con esto, hermano? Bueno, hermano, que Satanás de esa manera empieza a trabajar, empezando a decir, mira, con que Dios ha dicho esto, no te preocupes, ya Dios pagó en la cruz, ya Jesús ya pagó en la cruz, ya Dios te perdona. Con que Dios dijo que no tendrías que atender esto y atender lo otro y hacer esto y hacer lo otro para Dios. Con que Dios dijo esto. Y así como entró en la mente y empezó y pensó y miró, sabemos que no lo dice claramente ahí, pero sabemos que al mirar algo pasó por su mente. Pensó, bueno, viene. Comió. ¿Y a qué vamos con esto? Que Satanás sigue trabajando de la misma manera. Podemos decir, Satanás atacó. Sí, pero hermano, ¿cómo te atacó? ¿De dónde vino primero? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te airaste contra tu hermano? ¿Por qué hiciste esto malo? ¿Por qué chismeaste? ¿Por qué cometiste este mal contra tu hermano? Porque empezó primero, se creó el pensamiento y lo llevaste a cabo. De lo que estábamos hablando hace un rato, hermano, estamos en el tema en cuanto al pensamiento, lo que Dios nos ha dado, nuestra facultad de pensar, porque Dios nos ha dado la mente. Debemos tener en cuenta que todo aquello que pase por nuestra mente debe ser traído, debe ser filtrado de acuerdo a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Y qué es lo que dice nuestro pensamiento? Nuestro pensamiento sabemos que es vano, lo encontramos anteriormente. Cuando nuestro pensamiento es vano y decidimos darle rienda suelta, sabemos que lo santo que Dios nos dio para su honra y gloria,
lo venimos a usar de forma equivocada. Venimos a ser entenebrecidos y nuestro entendimiento sabemos que a Dios no le agrada, pero lo hacemos. Cuando en eso caemos, hermano, realmente estamos viviendo nuestros pensamientos vanos. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que pasa en nuestra mente. Así como decidimos venir a la iglesia, así podemos decidir en nuestro pensamiento hacer otra cosa. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Ya lo tenemos ahí? Ahora, si se da cuenta, hermanos, hemos hablado mucho en cuanto a la mente. Y usted podrá decir, hermano, ¿en qué filosofía se ha metido usted últimamente? Hermano, ¿en qué enseñanza de hombre se ha metido? Hermano, día con día sigue la batalla. En la mente, día con día, Dios me sigue hablando. El Señor me sigue diciendo lo que he pensado bien, lo que he pensado mal. Una de las palabras favoritas de mi hermano Ronnie, día con día, pero es en verdad, hermano, día con día sucede. ¿Y por qué en la mente, hermano? ¿Y por qué debemos poner atención en eso? Porque eso es donde se guarda la palabra de Dios, donde vienes a analizar, donde vienes a empezar a decidir cómo servir a Dios, para qué servir a Dios, para exaltarle, claro, obviamente, pero ¿cuál es el verdadero pensamiento que usted y yo tenemos? Entonces, ya hablando todo esto de la mente, lo que son los pensamientos y sabiendo todo esto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Qué es lo que debe hacer de los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo Jesús? Y si usted no ha creído, si usted no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tenga por sabido que sigue en una mente reprobada, así como hemos visto en Romanos capítulo 1, que Dios le ha entregado cosas malas, donde se hace pecado que no importa lo que pase, no importa lo que se diga. Escuche, si usted no ha recibido a Cristo, nuestro Señor y Salvador, como su Señor, Rey y Salvador, sigue teniendo el peligro de acabar como hacía el rey Belsasar. Y si usted no lo ha recibido, pídale a Dios, pídale al Señor que venga y recíbale como Señor y Salvador, para que su pensamiento, su mente sea transformada, de acuerdo a un hijo nuevo en Cristo Jesús. Ahora, si todos nosotros los que estamos aquí hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, y todos podemos decir, gloria a Dios, soy parte de la iglesia porque he recibido a mi Señor como Rey y Salvador y vivo de acuerdo a su voluntad, gloria a Dios por ello, soy hijo de Dios. Si es así, entonces ya de todo lo que se habló de la mente, de los pensamientos, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ¿qué dice? Cautivo todo pensamiento. Escucha, pero vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Podemos decir bien espirituales, Señor, tú sabes mis pensamientos, Señor, tú sabes, tú me conoces, Señor, y tú sabes que me quiero apartar de ello. Y si se lo traemos al Señor Jesús, se lo traemos y se lo presentamos. Pero escucha bien, tengamos cuidado como iglesia, no de hacer caso omiso de lo que dice más adelante el versículo. A la que dice obediencia a Cristo Jesús. Que si lo que Dios te ha dado, que es esa facultad de pensar, porque te dio una mente, que sea traída a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, todo lo que miramos, todo lo que deseamos, todo lo que tocamos, todo lo que caminamos, todo, absolutamente todo. Y empieza por el pensamiento. Cuando la esposa decide jalarle las greñas a su marido, empezó por aquí. Entonces traerlo, Señor, ¿te agrada? La palabra de Dios le dice que la mujer se someta a su marido. Ok, entonces no lo voy a hacer. Y entonces, está bien, Señor, porque viene en obediencia a Cristo Jesús. Y si el Señor dice que tú uses tus ojos para lo que es bueno, para la lectura, para edificación, para aprender, y no usarlo para, Señor,
¿te agrada que esté viendo lo que yo estoy viendo? Señor, ¿te agrada que desee lo que no estoy deseando? Señor, ¿te agrada que toque lo que no me es permitido, lo que es ajeno, lo que robando? ¿Te agrada, Señor? Dice todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo cual usted y yo tenemos el privilegio que si hemos recibido a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos ha dado ese entendimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Y a cada uno de nosotros sabemos, no tenemos excusa. Y podemos decir, Señor, te lo traigo. Pero no solamente, Señor, te lo traigo y me regreso con Él. Como diciendo, mira, aquí está mi Biblia, te la traigo, pero me la llevo otra vez. Se la puedo presentar a alguien enfrente, pero si no se la dejo, sigo cargando con ello. ¿Y cuánto tiempo pasamos? Años, tal vez, cargando con lo mismo, porque lo presentamos pero no lo dejamos. ¿Por qué? Porque no lo traemos en obediencia a Cristo Jesús. Iglesia, jóvenes, adultos, cada uno de nosotros conocemos lo que son nuestros pensamientos. Cada cosa que hablamos viene de allí primero. Hermano, yo lo dije sin pensar. Bueno, pero entonces algo fue sembrado allí. Por el pensamiento de alguien más fue sembrado ahí, por eso lo dijiste. Hermano, que es que no fue mi intención. Bueno, algo te estimuló a hacerlo. Así como Satanás estimuló a Adán, a Eva y a Adán a hacerlo mal. ¿Se da cuenta, hermano? La facultad que Dios nos ha dado para pensar, que sea usado, que tenga ese uso santo, que es glorificarle a Él, trayendo cautivo todo pensamiento, y no solamente cautivo, sino a la obediencia. Si Cristo dice, hagamos, hagamos. Cada uno de nosotros conocemos nuestros pensamientos, nuestras batallas, nuestros males, nuestras dificultades, cada uno de nosotros. No permitamos que esa facultad que Dios dio de pensar sea usada para mal. Traigámoslo cautivo a Cristo Jesús. Y en verdad, hermano y hermana, jovencita, que si usted está batallando con algo, que no sea por el hombre y no sea porque una emoción, sino que no tiene que ser movido a que, ay, ya sentí que sí. No, escucha bien. Ya conocemos que está mal, que Dios te dio la facultad de la mente, entonces ya pensaste, sí está mal, entonces tráelo, no esperes a que te empieces a temblar y empiezas a llorar, tráelo, ya tienes la mente, ya tienes esa forma de crear el pensamiento de acuerdo a Cristo Jesús. Todo lo que usted esté batallando, tráigalo al altar ante el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia en esta tarde, Señor, a darte gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos perdonas de cada mal pensamiento, de cada mala actitud, Señor. Gracias por permitirnos y ser tan misericordioso con nosotros, Padre mío. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Señor, te suplico, Padre mío, y que seas tú con cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes tal y como soy, Padre mío. Te suplico también, Señor, seas conmigo, Padre mío. En esta tarde venimos como iglesia ante ti, Señor. A cada uno tú lo conoces en su mente, sus pensamientos, su corazón, Señor, tú le conoces. Padre mío, quebrántanos, Señor, que ya nos has dado esa facultad de pensar, Señor, de traer todo pensamiento ante ti, Señor, que no lo ocultemos, no lo queramos cargar otra vez y retirarnos del altar con él, Señor. Que lo dejemos aquí, que nos desarreguemos de lo que sabemos que nos está causando tanto daño y sabemos que puede causar daño a alguien más, Señor. Lo traemos ante ti como iglesia, Padre mío. La desobediencia que hemos tenido como iglesia, como cuerpo en Cristo, Señor. Te pido, Señor, que la quites de nosotros, Padre mío. Señor, gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, Padre mío, si tú sabes que hay alguien aquí presente, Señor, que todavía no ha sido salvo y que todavía no tiene esa facultad de pensar de acuerdo a Cristo Jesús, de traer todo pensamiento cautivo a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, si tú sabes que hay alguien así, Señor, toca su corazón, Padre mío. Y en esta tarde, iglesia, congregación, si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aquel que le da la facultad de pensar de acuerdo a Cristo Jesús, si no le ha recibido, si usted no sabe a dónde iría, si usted muere,
Si usted sabe que esos malos pensamientos no son buenos y que eso lo traería a un mal camino, si usted sabe que eso lo traería a un mal destino, y si usted no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo quisiera recibir esta tarde, solamente indique levantando su mano. Si usted no ha tenido el perdón de esos malos pensamientos, si usted sabe muy dentro de usted que no han sido perdonados, porque no está ese que puede dar perdón, aquel que puede dar perdón, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Si no está en usted, puede levantar esta mano y alguien le va a enseñar con la palabra de Dios. Padre mío, tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces mi persona, Señor. De antemano, Padre mío, tú sabes exactamente cómo somos cada uno de nosotros, Señor. Entregamos ante ti todo nuestro mal pensamiento, todas nuestras malas formas de usar lo que tú nos has dado, Señor. Todo lo santo que tú nos diste, esa facultad de pensar, Señor. Te la entregamos, Señor. Y que sea glorificado tu nombre en cada pensamiento y en cada cosa que hemos de hacer, Señor. Como iglesia te lo pedimos, y en cada uno de nosotros, Señor. Venimos ante ti, clamando y pidiéndote, Señor. Para tu honra y gloria pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.